Doctor en Historia del Arte, imparte clase en la Universidad de Valencia desde el año 2000 hasta el 2003 y desde el 2005 es profesor invitado del Máster de Patrimonio Cultural en esta misma universidad. Su investigación histórica-artística abarca diversos campos. Su tesis doctoral, Imágenes femeninas en el arte de corte español del siglo XVI, está dedicada a la representación visual del género en la monarquía hispánica en la Edad Moderna, tema sobre el que publica diversos artículos y ensayos e imparte presentaciones en congresos de Europa y Estados Unidos. Otros campos de interés incluyen la historiografía del arte, tanto en el aspecto institucional como en el intelectual, el diseño gráfico, el arte contemporáneo y la teoría estética. En este momento y desde el 2006 es director de la Fundación Mainel, que lleva a cabo proyectos de cooperación internacional al desarrollo, así como programas culturales. Siguiendo la estela de la tesis doctoral que he comentado, la conferencia de hoy tratará sobre la figura y obra de Sofonisba Anguissola, una mirada femenina en la corte. Bien, es un gozoso deber comenzar dando las gracias a la Fundación Amigos del Prado, así como al propio museo y particularmente a algunos de sus conservadores, primero por la invitación a impartir esta conferencia y en segundo lugar por toda la ayuda que me han brindado en la preparación de la misma. Y es también un agradecimiento en cuanto que, diciéndolo de entrada, creo que Sofonisba Anguissola es un personaje con el que es difícil no agradar, con el que es difícil no gustar. Es un personaje, lamentablemente, quizás que no tiene todavía todo el relieve que merece y que sería de desear, que está llegando de forma creciente durante los últimos años, como ahora explicaremos, y que tiene una vinculación importantísima con España y particularmente con este museo. Fue la primera mujer con obra expuesta aquí en el Museo del Prado y es también el Museo del Prado desde todo el mundo el museo que más obras tiene de ella, tanto de las seguras o muy razonablemente seguras como de las probables, atribuidas y todavía discutidas. Por lo tanto, realmente estamos en el mejor lugar para hacer una aproximación a su figura. Luego volveremos a sus autorretratos, pero se puede ya en una primera mirada analizar este autorretrato, uno de sus más conocidos, en el cual nos muestra algunos de los aspectos más destacados de su personalidad. Evidentemente es una pintora, es alguien que se define a sí misma como pintora. Se podría hacer quizás un paralelo con el epitafio que hizo poner su marido, su segundo marido, Orazio Lomelino, en el sepulcro de ella, en Palermo. En ese epitafio destacaba distintos aspectos de su vida, ¿no? Por su belleza y extraordinarias dotes pertenece a las mujeres famosas del mundo. En la representación de la imagen humana fue tan insigne que nadie de su tiempo fue estimado de igual manera. Quizás con un cierto gusto por la hipérbole, pero lo cierto es que Anguissola, en esta imagen, en algunas otras que luego veremos, y desde luego en la memoria que quiso dejarle su marido de forma póstuma, se define como una pintora. La tesis fundamental de esta conferencia es que para entender correctamente el personaje y la obra y la trayectoria historiográfica de Sofonisba Anguissola, es fundamental darse cuenta de que, además de una pintora, fue alguien que trabajó dentro de unas coordenadas sociales muy concretas, muy particulares. Y es que fue dama de compañía de la reina Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II. Y en cierta forma no le hacemos justicia si nos quedamos solamente con el lado de artista y tampoco le hacemos justicia si solamente le miramos desde el lado de la historia social, cosa que tiene un enorme interés, pero que deja de lado una documentación absolutamente fascinante como pueda ser la de su obra. Podemos volver muy brevemente. Vamos a hablar fundamentalmente de Sofonisba Anguissola como retratista. Qué interesante es que en este autorretrato y en algún otro se muestra a sí misma pintando pintura religiosa, de pequeño formato, pero pintura religiosa. Y digamos que
Ambas facetas, afortunadamente, han estado muy presentes en la investigación que se ha venido haciendo sobre ella, y muy brevemente y sin abundar demasiado querría decir que se le ha recuperado fundamentalmente, a ver, está en Vasari, que es en las vidas de los pintores de Vasari, eso no es precisamente un olvido. Digamos que en la obra fundamental o seminal de la historia del arte se habla de Sofonisba Anguissola, no se le dedica una vida, no se le dedica una biografía, está dentro de un excursus que hace Vasari sobre Propercia de Rossi, pero se habla de ella. Pero sí que es cierto que durante más de 3 siglos ha estado prácticamente olvidada, con muy pocas obras suyas conocidas, y fue desde los años 70, finales de los 70, comienzos de los 80, cuando empezó a ser reclamada inicialmente por parte de la historia del arte feminista, de investigadoras feministas fundamentalmente en Estados Unidos. Desde finales de los 80, en su tierra, en Lombardía, en el norte de Italia, ya investigaciones que consiguieron documentar a través de archivo hechos que no se conocían sobre su vida. Y finalmente, bueno, ya a lo largo de los años 90 hay un hito fundamental, una exposición del año 94 en Cremona, pero siguen produciéndose novedades acerca de ella. En España ha habido una persona que ha contribuido de una manera fundamental al conocimiento de Sofonisba Anguissola y en particular al conocimiento de sus años en España. Fue doña María Cuxe, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Bonn, que lamentablemente falleció este verano pasado y que participó en la exposición de Cremona y después en distintos libros más extensos, en artículos, ha publicado mucho acerca de las obras españolas de Anguissola. Pero realmente hay un corpus de investigación creciente sobre ella y, hay que decirlo también, bastante controvertido, bastante discutido. Como podremos ver, hay muchos aspectos de su obra que provocan mucho debate. Un breve repaso biográfico. No se conoce con exactitud la fecha de su nacimiento, se especula entre 1532 y 1535. Pienso que por distintos detalles lo más probable es que fuese en el 35. Pero, en fin, en cualquier caso, nace en el seno de una familia de la baja aristocracia cremonesa, en Lombardía, y sucede algo ciertamente peculiar en su entorno cultural y en su extracción social, y es que su padre, Amílcare, ella es la primogénita y tanto a ella como a la siguiente hermana, en edad temprana, en torno a los 8 o 9 años, las envía al taller de un pintor local, Bernardino Campi, para que se formen en dibujo y pintura, cosa que hay que decir que para una mujer aristocrática de este tiempo era absolutamente extraordinario, o al menos bastante extraordinario, y que en cierta forma responde a cuestiones muy concretas. Es un momento, Cremona, en el que se está empezando a formar una tradición de mujeres literatas locales. Hay todo la clásica querella sobre las mujeres tiene uno de sus puntos en Cremona, y toda una tradición de reflexión sobre ello. El padre es una persona comercialmente activo, casi siempre fracasando, culturalmente muy activo y organiza cosas que sí que tienen más eco. Lo cierto es que las dos hijas, y particularmente la primera, Sofonisba, rápidamente demuestran una gran capacidad para el dibujo, para la pintura, y el padre se da cuenta de que esa es parece que va a ser casi la única de sus empresas que funcionan, sus hijas. Y entonces se constituye en representante, en manager, como dicen la literatura italiana, se convierte en el manager de sus hijas y particularmente de Sofonisba, y empieza a enviar cartas, miniaturas, autorretratos a distintas cortes principescas del norte de Italia y más tarde también a Roma. Fruto de esas relaciones es en 1556-57 visita Mantua, Ferrara, y lo cierto es que probablemente como eco de todo ese trabajo de su padre, en 1559 Felipe II acaba de ganar la batalla de Saint-Quentin, la guerra con Francia. Parte de esa victoria es un acuerdo matrimonial por el cual su tercera esposa es la joven princesa Isabel de Valois. El duque de Alba, buscando... hay que decir que Isabel de Valois en ese momento tiene apenas 14 años y se sabe de ella que tiene una cierta afición por el dibujo. El duque de Alba, que había sido virrey en Milán, probablemente pudo tener contacto y recordar que había aquella joven noble cremonesa que dibujaba y pintaba muy bien, y le propone a su padre, a través del duque de Sesa, que si querría ser dama de la reina de España, de Isabel de Valois.
Lógicamente es una oferta que nadie en su sano juicio en esta época rechazaría. Ella acepta y, por lo tanto, se viene a España, donde llega en febrero de 1560. Desde entonces hasta 1568 es dama de la reina en la corte real, que en ese momento está, ya se deja precisamente el 60-61, se deja Toledo, viene a Madrid, pero lo cierto es que durante esos años la corte es fundamentalmente itinerante. Toledo, Aranjuez, Guadalajara. Acompaña a la reina como parte del grupo de 16 damas de la reina y desarrolla una obra pictórica que ahora veremos. En 1568 muere Isabel de Valois. Sofonisba ya había venido diciendo que, en fin, le gustaría contraer matrimonio. Los matrimonios de las damas de la reina era un tema que no llevaban ni ellas ni sus padres, sino que era algo que decidía el rey, y el rey tiene que hacer... Ella además dice que no quiere, le piden que se quede en España, que se case en España, y ella dice que no, que quiere regresar a Italia, que quiere un esposo italiano. Y, en fin, por distintos motivos la cosa se complica bastante y no es hasta 1573 que casa con Fabrizio Moncada, un noble siciliano de orígenes aragoneses. Durante esos 5 años ella permanece en la corte como aya de las infantas, particularmente de Isabel Clara Eugenia, y acompaña también, aunque no, sin ser una dama formalmente, a la cuarta esposa de Felipe II, Ana de Austria. Va a Sicilia y a finales de los 70 Fabrizio Moncada muere en una emboscada de piratas mientras estaba embarcando en el Mediterráneo. Y su situación en Sicilia se complica porque la relación con la familia del marido siempre había sido complicada. Decide volver a su tierra natal, a Lombardía, y en el barco que la lleva a Génova es novelesco, pero es así, conoce al capitán Orazio Lomellini, que era un segundón de una familia noble genovesa, y bueno, pues hay un flechazo o lo que quiera que haya, pero lo cierto es que se comprometen en matrimonio. Ella tenía que pedirle permiso al rey. Demuestra en ese lance, que no voy a detallar, que sabe jugar muy bien sus bazas, porque lo cierto es que se casa y pide permiso después. Y, en fin, consigue que la cosa más o menos funcione y que todos queden contentos, aunque la verdad es que era una jugada bastante arriesgada. Se instala en Génova, donde vivirá una segunda época dorada. Y en 1615 su marido era comerciante genovés, tenía mucha relación con Sicilia, y entonces, de hecho, en 1615 regresan a Sicilia, a sus dominios en Palermo. Lo que hemos ido viendo son algunas obras que ahora mismo comentaremos. Una vida longeva, llena de éxitos, llena de fama también, y bueno, vamos a dar algunas indicaciones acerca de sus orígenes. Su familia, la familia Anguissola. Estos son 2 retratos de ella. A la izquierda su madre, Bianca Ponzoni. Se piensa que es uno de sus últimos retratos en Italia antes de partir hacia España. Ya totalmente insertado el retrato dentro de lo que es una retratística cortesana, con una influencia, desde luego con orígenes lombardos, pero también ya con una influencia del retrato cortesano que se estaba haciendo para los Habsburgo, probablemente a través de Tiziano. Y a la derecha, un cuadro interesantísimo, se suele llamar La familia. Es un retrato de su padre Amílcare, su hermano Asdrúbal y su hermana Minerva. El tema de los nombres, como sabrán, Sofonisba, Amílcar, Asdrúbal, son nombres púnicos, cartagineses. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que hay. Desde luego el padre, pues ya habiéndole llamado a él de una manera tan marcada como Amílcar, se adivina en la familia una cierta vinculación. Hay quien dice que es una reacción de una manera, si se quiere, un poco local contra Roma, de una manera de establecer un paralelismo con Cartago. Hay quien ve en ello una especie de republicanismo, que la verdad es que yo creo que es bastante difícil de argumentar. No sabemos muy bien, evidentemente sí que es un entorno muy culto. Hay también una comedia que por aquellos años había tenido bastante éxito en el norte de Italia, en el cual había una protagonista femenina llamada Sofonisba. No se termina de saber, pero sí que es claro que desde luego era una familia con unos intereses históricos, culturales, literarios, y que dentro de ese entorno es en el cual crece ella y se desarrolla. Simplemente volveré luego al tema de la familia, ¿no? De las imágenes de la familia, ¿no? Pero en fin, es una imagen, si se quiere, ideal de la autoridad paterna, ¿no? Una autoridad paterna absolutamente rodeada por la devoción del hijo y de una de sus 6 hijas.
y en el cual, aunque el hijo es el pequeño, pues es el que está también recibiendo, tanto por ese traje rojo como por la pose de devoción con el padre, es el que está recibiendo claramente toda la atención, pues porque es él el que va a ser el heredero y el continuador de la familia. Uno de los primeros grandes éxitos de Sofonisba son estos dibujos que se conservan hoy en los Uffizi. Es muy importante para la teoría artística del Renacimiento todo lo que tiene que ver con la explosión de las emociones y con la fisionomía. Y un típico ejercicio para cualquier artista en estos momentos, incluyendo a ellas que habían estado, primero están durante 3 años en el taller de Campi, no lo he dicho, luego Campi se traslada a Milán y pasan al taller de Gatti, otro Bernardino Gatti, otro pintor cremonés. El tema de la expresión de las emociones es una de las cosas que rápidamente llama la atención, tanto en su época como hoy, en el arte de Sofonisba. Una gran capacidad de crear una comunicación, si se quiere, sentimental, una empatía, una cercanía psicológica con los modelos. En esta obra estamos viendo a pues, una mujer anciana que está aprendiendo a leer con la ayuda de una joven que nos dirige una mirada entre burlona pero a la vez amable, viendo las dificultades de la anciana. Fijémonos por un momento el personaje, la anciana, la mujer anciana probablemente de extracción popular, que como veremos es una constante también en muchas de sus obras. La obra gusta mucho, aunque solo es un dibujo, y el padre, que no paraba en riesgos, no para hasta conseguir que el dibujo llegue a Roma hasta manos nada más y nada menos que de Miguel Ángel, que en ese momento ya goza de un prestigio casi universal. Miguel Ángel se queda admirado ante la calidad del dibujo y se lo devuelve al padre, por así decir, pide que se lo devuelvan al padre proponiéndole un reto, a ver si, ya que ha sido capaz de representar un rostro femenino o juvenil sonriente, a ver si es capaz de expresar o de mostrar otro rostro, en este caso un rostro infantil, llorando. Y Anguissola, pues lógicamente, acepta el reto y hace lo que normalmente y tradicionalmente se ha interpretado como una imagen de su hermano pequeño, Asdrúbal, acompañado por una de sus hermanas, en el momento en el que le está picando o mordiendo un cangrejo y, lógicamente, pues está llorando. Es decir, que se ve, tanto por el impulso paterno, pero también por ella misma, por su carácter, una viveza y una capacidad de respuesta y, vamos, que no se arredra ante los retos que se le ponen, incluso aunque sean desde las más altas instancias. El resultado de toda esa política, si se puede decir, publicitaria, es pues, una suma de éxitos ya muy tempranos. Desde mediados de los años 50, incluso antes de cumplir los 20 años, empieza a haber testimonios escritos acerca en general de la familia Anguissola y particularmente de las 2 hermanas mayores, que eran buenas pintoras. Elena, la segunda, en el 51 entra en un convento y deja la pintura. Bueno, deja la pintura, al menos por lo que sabemos. También era muy normal que hubiese monjas pintoras, pero no, digamos que la documentación se pierde ahí. Y son otras hermanas más pequeñas, no Minerva, que era fundamentalmente literata, pero sí Europa y algunas otras hermanas más pequeñas que también a su vez entran dentro de esa dinámica de aprender a pintar y de ser pintoras. Es toda la familia en su conjunto la que, en cierta forma, se hace famosa, y es particularmente la primogénita, Sofonisba, la que empieza a recibir pues, la admiración de distintos ámbitos. Parte de como algún fruto de sus viajes son retratos. De unos poquitos que podría haber puesto, traigo estos 2. El de la izquierda se suele señalar, es un joven, Massimiliano Stampa, el marqués de Soncino. Y es interesantísimo ver cómo ya ha adaptado de una manera muy completa un lenguaje del retrato cortesano, ese recurso a la columna, la imagen del perro, en este caso un perro dormido, lo cual también le da un cierto... Es una variante sobre el tema habitual. Y ese contraste que tan reseñado entre el carácter pretendidamente serio, aristocrático y reservado del joven y un rostro en el cual, pues ciertamente, pues con una gran cercanía se muestra lo que todavía es un niño, con una psicología un poco retraída, con unos ojos, también hay que decir, muy característicos de Sofonisba, como luego veremos, y desde luego es un cuadro con el que resulta fácil, en cierta forma, establecer un diálogo. El de la derecha es, bueno, no sabría decir si es un estreno mundial, pero en fin, es un cuadro que ha entrado pero que muy recientemente, este pasado verano, en las colecciones de esta casa, en las colecciones del Museo del Prado.
Se trata de Giovanni Battista Caselli, un historiador local cremonés. Es un cuadro que se hizo para una galería de personajes que tenía otro escritor y sabio local llamado el Tolentino, que estaba postrado en cama y que se hizo en su habitación, encargó múltiples retratos de distintos personajes de la antigüedad y actuales con que le sirviesen como inspiración. Y al menos se sabe a ciencia cierta que este retrato está perfectamente documentado, como había un retrato hecho por Sofonisba Anguissola retratando a Caselli, que era poeta, escritor, y que se conservan, de hecho, algunos versos y palabras suyas acerca de la familia Anguissola. Es un cuadro que estuvo en colecciones privadas, primero está en Italia, precisamente viene a España a mediados del 17, luego se le pierde la pista y reapareció en el mercado pues, a comienzos de este año. Y el Prado pues, rápidamente lo adquirió. Está todavía enmarcándose y bueno, no soy quien para decir si se expondrá o no, pero vamos, es una edición reciente y muy interesante. Hay que decir que el cuadro no se conserva exactamente tal como ella lo pintó. En algún momento dado, al llegar a España muy probablemente se pensó, cosa que sucedía bastante, que la pintura merecía, por así decir, un giro, un cambio, y al escritor cremonés lo disfrazaron de San Pedro. Esa no es la ropa original que llevaba una ropa un poco diferente, pero ese ropón el restaurador no ha sido capaz de quitarlo. La llave que se ve abajo a la derecha, bien, hay todavía discusión, pero se está entendiendo que el extremo de llave blanca sería un añadido, y en cambio esa otra pieza que parece una llave, pero que en realidad podría ser algún otro tipo de instrumento, probablemente estaba en la pintura original. Donde vemos ahora una esfera armilar, debajo del cuadro de la Virgen había un crucifijo y los libros se habían modificado ligeramente. Ahora en la restauración se ha llegado a una especie de solución intermedia, como veremos que después que ha pasado también en algún otro caso. Muy interesante primero el poder del retrato, la exactitud fisonómica, la calidad de la técnica en alguien bastante joven como era Sofonisba y que ya demuestra un dominio absoluto en el retrato. Y después interesante también, además, el tema de la imagen dentro de la imagen. Es una constante en la obra de Anguissola, los cuadros dentro del cuadro, y en este caso, una vez más, una imagen de la Virgen con el Niño Jesús y un San Juanito. Pero vamos al personaje más importante, probablemente, de su vida, y que no es otra que la reina Isabel de Valois. Lamentablemente no conservamos el que seguramente fue la obra, el mayor éxito artístico de Sofonisba Anguissola, que fue un retrato de la reina Isabel de Valois. Conservamos copias, estamos viendo dos. Una de ellas, la de la izquierda, se atribuye a Pantoja de la Cruz, muy probablemente la pintó en 1604 y está en el museo. En este momento no está expuesta, pero sí que suele estarlo. A la derecha es otra copia de cuerpo entero de otro artista, Novellier. Se sabe que hizo versiones de ella misma, Anguissola hizo versiones tanto de tres cuartos, como la de la izquierda, como de cuerpo entero. Y aquí tengo que hacer una pausa para que valoremos lo que decía al principio. Es decir, Anguissola está en una posición muy peculiar. No es un pintor de cámara, no es el retratador, no es la retratadora de la reina, figura que en cualquier caso no había existido, ni tampoco es la retratadora del rey, cosa que en ese momento, hablamos de comienzos de los años 60, a Felipe II le han retratado poco antes Tiziano, todavía le está retratando Antonio Moro, aunque poco después va a volver a los Países Bajos. Le está Sánchez Coello, fundamentalmente, que es el pintor del rey. Isabel de Valois es una dama de compañía. Y como tal, su trabajo fundamental es acompañar a la reina en los distintos viajes, en la propia corte, etc. Le enseña, luego veremos que es su maestra de pintura. A la vez, es decir, que fundamentalmente hace un trabajo, digamos, dentro de lo que son las redes de la política y del poder informal. Hay que decir que la casa de la reina no era precisamente un jardín de juegos, era un sitio donde se hacía política y se hacía alta política, y precisamente las bodas de las damas de la reina eran uno de los instrumentos por el cual se iban constituyendo y fortaleciendo las distintas facciones cortesanas. Anguissola está desde el principio en ese ambiente y en todo ese juego, participa de manera muy activa en las mascaradas, en las fiestas. Es un momento en el que Felipe II, recién casado
con la princesa francesa, pues no le niega nada y afluyen a la corte todo tipo de joyas, de regalos, de ropa. Hay durante unos años una tradición que dice que la reina no usaba una misma prenda 2 veces, sino que vestía un traje y luego se lo regalaba a sus damas. Es un momento florido, por así decir, en la corte, y ella está dentro de ese ambiente. A la vez, ella ha sido seleccionada como dama de la reina precisamente por su capacidad pictórica. Si no hubiese sido noble, si no hubiese sido aristócrata de nacimiento, no habría podido ocupar ese lugar. Pero a la vez no es solamente por el hecho de ser noble, es porque tiene una capacidad extraordinaria para el retrato, para el dibujo. Por lo tanto, de manera muy temprana, apenas 3 o 4 semanas después de llegar y de instalarse en la corte, ya hay documentos escritos, hay un diario de una de las damas francesas de la reina, que cuenta cómo la reina ha ido al dormitorio de las damas. ¿Qué hace la reina en el dormitorio de las damas? Para ver su pintura, para hacer acabar su pintura. Ahí ya se está viendo una cercanía absolutamente extraordinaria, ¿no? O sea, incluso para los pintores de la corte, para los que estaban en la corte, el hecho de poder pintar al rey, el hecho de tener la autorización o el encargo de pintar al rey era un privilegio. Y a veces un rey, o una reina, incluso después de traer a un artista a la corte, podía tenerle bastante tiempo esperando hasta que le decía, bueno, ahora voy a posar para ti, me vas a hacer un retrato. En el caso de Anguissola es instantáneo, a las pocas semanas ya sabemos que está pintando a la reina. Se sabe que el eco de ese primer retrato es extraordinario en la corte, gusta muchísimo, y en 1561 se envía, no sabemos si ese mismo primer retrato, físicamente el primer retrato que pintó, o una réplica del mismo, era bastante habitual hacer réplicas de los cuadros, se envía a Roma, al Papa, a través del nuncio en España, y se conserva la carta del nuncio en el cual le agradece a Anguissola el retrato enviado, admira sus cualidades artísticas y a su vez Anguissola también le escribe a él agradeciéndole esa carta. Se ha acuñado para ella el término de no es una dama de compañía, sino una artista de compañía, combinando en cierta forma esos dos aspectos de su personalidad, el artístico y el de su función en la corte. Es muy interesante que el original de este cuadro, o uno de los originales de manos de Anguissola de este cuadro, desde esos años Felipe II está remodelando el Palacio del Pardo, que inicialmente era un simple palacete de caza, y lo quiere constituir como un gran espacio de placer para él, de descanso. Y parte de sus planes para el Pardo es tener una galería de retratos, tal como él las había visto años antes en los Países Bajos. Esa galería de retratos la va conformando con retratos de Tiziano, de Moro, de Sánchez Coello, de algunos pintores alemanes. Y en la pared del fondo, la que está enfrente, es una sala larga, en un extremo están los retratos del rey, de su padre y su madre y sus hermanas, y en la pared de enfrente, en el otro extremo de la sala, hay todo un debate que está perfectamente documentado entre el rey y su secretario, Pedro de Hoyo, para decir, bueno, ¿qué ponemos en esa pared? Hay distintas ideas y al final el rey decide. El retrato de la reina, 2 príncipes de Hungría que estaban en ese momento en la corte, don Carlos y don Juan de Austria. El retrato de la reina que cuelga en esa sala no es de Sánchez Coello, cosa que, como todos los retratos de ese momento, 1565-66, en los que se estaba terminando de conformar la sala, no es de Sánchez Coello, es el de Anguissola, cosa que es bien, y es el único retrato, es el único retrato de Anguissola. Cuando en 1582 Argote de Molina hace el discurso de la Montería y escribe una descripción de la sala de los retratos, señala ahí el carácter extraordinario de decir, bueno, aquí hay un retrato de Anguissola, una mujer extraordinaria, tan buena artista como los mayores maestros de su época. Y está allí al lado de, insisto, Tiziano, Moro, Sánchez Coello. Con lo cual, dentro de la Casa de la Reina tiene una gran aceptación, un gran éxito como pintora y además de puertas afuera también se transmite así. He dudado en poner esta diapositiva, pero es un pequeño excurso. El de la derecha es el único. Entonces, ese retrato tan importante de Sofonisba Anguissola se ha perdido, no lo tenemos, lamentablemente, solo tenemos copias. El retrato de la derecha está en Viena, en el Kunsthistorisches. Es un retrato firmado por Sofonisba Anguissola, pero ya posterior, de los años 80, porque firma Sofonisba Anguissola Lomelina, es decir, con el apellido de su segundo esposo, que es a partir de 1581. Curiosamente, es un retrato de Isabel de Valois, primero, muy deteriorado, lamentablemente, y segundo, Isabel de Valois, que en ese momento ya lleva 13 años muerta y está todavía en su juventud. ¿Por qué está haciendo en este momento un retrato de la reina? No lo sabemos, probablemente es
No era nada raro para un retratista de esta época hacerse para su uso personal originales pequeños, de forma que cuando más adelante le encargasen más copias no tenía que trabajar de memoria, sino que tenía todavía un primer retrato suyo. No se termina de saber exactamente muy bien por qué. Ese retrato recala en Viena, por otra parte. El retrato de Anguissola, datado por motivos que no vienen al caso, pero con dudas, en torno a 1564, cuando ella todavía está en la corte. Hay una teoría que a mí, no diré que me termina de convencer, pero que al menos me ha hecho pensar bastante. Ha llamado la atención a más de un investigador el hecho de que se ha retratado a sí misma con una vestimenta. Bueno, hay otras copias de este retrato un poco más grandes, esta fue recortada, en la cual se ve un poquito más del traje, y es un traje extraordinariamente parecido al que lleva la reina Isabel de Valois. Conecta con lo que decía antes, sabe que la reina regalaba sus sayas a sus damas. Está perfectamente documentado como muestra especial de afecto hacia Sofonisba le regaló una tela de brocado rica y unas joyas. Existe la teoría de decir, bueno, en un momento dado, como parte de esa relación de gran afecto entre la dama y la reina, Sofonisba pudo tomarse la libertad, en cierta forma, de retratarse a sí misma con una vestimenta que había sido de la reina y que ella le había regalado. No es el caso de las joyas, pero sí que podría ser el caso de la saya. Con todo, la verdad es que incluso teniendo las imágenes un poco más grandes, no es difícil poderlo saber con claridad. Lo pongo fundamentalmente como testimonio, un posible testimonio de una extraordinaria cercanía que hubo entre la reina y su pintora. Pero no solamente trabajó para la reina, hizo distintos retratos en la corte. El de la izquierda es uno que hizo de Alessandro Farnese, un príncipe italiano que pasó unos años en la corte española, educándose cerca de Felipe II. El retrato de la izquierda está en Dublín, en la Galería Nacional, y es una obra extraordinaria, una vez más, por esa combinación, en este caso, de distancia del personaje, que funcionando totalmente dentro de lo que es un retrato cortesano. Sofonisba Anguissola es capaz de, mediante pequeños detalles, añadir vida a lo que eran las reglas de un género que hay que decir que era en el cual primaba lo que se llamaba el sosiego, es decir, un distanciamiento y una frialdad absoluta en los personajes de la corte. Anguissola, en muchos casos, mediante pequeños detalles, consigue que esas obras que tienen que adecuarse a ese carácter les da un poco de vida. En este caso y es muy sutil, el movimiento de los ojos, en cierta forma, ese pequeño giro que parece que el príncipe esté empezando a mirar detrás de nosotros algo que le ha llamado la atención. Y por otro lado, el gesto de estar terminando de meterse o terminando de ajustarse el guante de la mano izquierda con la mano derecha. Son detalles de los que en principio casi ni te darías cuenta, pero que ayudan a que la imagen, en cierta forma, gane un poco en cercanía. El de la derecha es, una vez más, una historia triste. Es otro de sus grandes éxitos en la corte española es el retrato del príncipe Don Carlos. El príncipe Don Carlos, cuya historia es sobradamente conocida, estaba en ese ambiente. Sabemos que tenía una extraordinaria cercanía hacia la reina Isabel de Valois y que en un momento dado él había sido retratado por Sánchez Coello a petición del rey, retratos que se habían enviado a distintas cortes europeas, fundamentalmente a Viena, como típico preludio para negociaciones matrimoniales. Sánchez Coello no había conseguido disimular, aunque lo había intentado, pues lo que sabemos de un personaje pues que tenía deformidades físicas, que tenía un carácter violento e irascible y que, para un retratista era lo último que habrías escogido, porque a la vez era el heredero de la corona española. Anguissola hizo un retrato en el cual, siendo amable con la realidad, mostró una imagen de gran majestad de este príncipe. Y de hecho, al príncipe sabemos que, a diferencia de los cuadros que había hecho Sánchez Coello, le encantó. Le encantó hasta el límite de encargarle a Sánchez Coello que hiciera nada menos que 19 copias del retrato. En esto hay que ver también, aparte del carácter impulsivo del príncipe y de que es un momento concreto de su época cuando está empezando a pensar en rebelarse contra su padre y en hacer una confabulación y en poder llegar a ser rey de los Países Bajos, se sospecha que tenía la intención de empezar, como era algo típico de la política de aquel momento, enviar retratos a distintas cortes. Sánchez Coello los pintó, pero bueno, al morir el príncipe pocos años después, la mayoría estaban todavía en sus posesiones. El éxito de ese retrato fue tal que incluso Lomazzo, el teórico italiano, en 1584, en su tratado, lo puso como modelo de majestad en un retrato.
lo digo para que nos demos cuenta de que, partiendo de la dificultad que suponía retratar a un modelo tan difícil, el resultado del trabajo de Anguissola fue verdaderamente extraordinario. Volvemos al Museo del Prado. Como hemos dicho, en 1568 muere la reina Isabel. Anguissola se queda en la corte como aya de las infantas. Poco después, en 1570, Felipe II casa por cuarta vez con su sobrina, Ana de Austria. Estos dos retratos tienen una historia peculiar. El de Felipe II, por estudios radiográficos, se sabe que es una pintura repintada. Es decir, probablemente ella lo que ha llegado a la investigación es que en 1565 ella pinta este retrato de Felipe II con una ropa distinta, un poco más voluminosa, y con otra pose en las manos. Y no le da uso, en principio. No se sabe muy bien qué pasa con el retrato. En 1573 se acuerda el matrimonio de Anguissola, ella va a volver a Italia y por fechas se piensa que, que haga un retrato de la reina antes de partir. En ese momento la corte está de lutos porque se está empezando el proceso por el cual el Escorial, las obras del Escorial ya están lo suficientemente avanzadas como para trasladar los restos mortales de algunos miembros de la dinastía, y eso lleva a que hace unas ciertas semanas de lutos oficiales en la corte. Hay que decir que, como es bien sabido, el negro era un color también muy usado y muy querido en la corte, pero probablemente se vincula el hecho de la ropa con ese tema. ¿Qué hace Anguissola? Pinta un retrato de la reina, pinta dos retratos más pequeños de las infantas, que no voy a mostrar, y el retrato de Felipe II, que no iba de luto, en vez de hacerlo de nuevas, opta por una solución más rápida y más sencilla, como es cambiarle la vestimenta y suprimir ese ropón de pieles por este jubón más sencillo y esto. Y añade algo que también se ha interpretado en un contexto histórico, como pueden ver, está rezando con la mano izquierda el rosario. Eso conectaría con la victoria de Lepanto 2 años antes, que contribuyó a una gran difusión de la devoción de la fiesta del Rosario, que de hecho litúrgicamente se instituye poco después de estos sucesos, y se sabe que en ese momento la devoción en la corte española por el rezo del Rosario es particularmente fuerte, y bien, es muy plausible, se puede comprender fácilmente que Felipe II se ha mostrado rezando el Rosario. Unos breves testimonios sobre el éxito de Anguissola. Los testimonios escritos vienen fundamentalmente de Italia. He hablado Lomazzo no en el tratado, sino mucho antes, ya empieza a hablar de esta mujer cremonesa, de nombre Sofonisba. La palabra muchas veces es estupor, que causa estupor en toda Europa, entre príncipes sabios, por sus pinturas, que no son más que retratos. Se suele reseñar el hecho de que son retratos del natural, no hace copias de sus propios retratos, pero ella fundamentalmente lo que hace es retratar al natural. Una vez más volvemos a cuestiones teóricas y también sociales. Para un artista de la época hay una diferencia entre el ritrarre y el imitare, es decir, la copia servil, por así decir, y el retrato, el hecho del retrato, que aunque sea menos prestigioso que los grandes géneros de pintura histórica o de pintura religiosa, también tiene una cierta dignidad en cuanto que se hace desde el natural. Y muchos pintores valientes han juzgado que parece que le haya cogido el pincel al divino Tiziano, y ahora es muy apreciada por Felipe, rey de España, y por su mujer, que la tienen junto a sí con un grandísimo honor. Vasari, como hemos contado, en la segunda edición de Las Vite y dentro de la biografía de Propercia de Rossi, cuenta básicamente lo que es una visita suya a Cremona, a la casa de la familia, cuando ella está en España, y allí lógicamente conoce a las otras hermanas, conoce al padre y admira las obras de ella que han quedado allí. Lógicamente Vasari, ya se sabe, dentro de la teoría florentina, la importancia del diseño, la importancia del dibujo, pero también el colorido, y ha copiado cosas de otros, cosa que se refiere fundamentalmente a la pintura devocional, de la cual casi no vamos a poder hablar, pero que también por sí misma ha hecho cosas rarísimas y bellísimas. Y una vez más, Felipe, rey de España, el duque de Alba, está en España y está triunfando en toda aquella corte. Otro testimonio muy peculiar de ella y que conecta además con otra exposición que hay ahora mismo en esta misma casa es el de Anton van Dyck. En 1624 Van Dyck está todavía joven, es justo después cuando acaba la exposición que tienen ahí
fuera. En 1624 hace su clásico viaje por Italia, como tantos otros artistas. Llega hasta Italia, llega hasta Sicilia, perdón, llega hasta Palermo, y allí pregunta y le dicen, pues no, tenemos aquí a una señora ancianísima, pintora eminente, que ha sido dama de la reina de España, y Van Dyck le visita y en su cuaderno de viaje, por así decir, apunta algunas anotaciones sobre la entrevista y un esbozo de ella que le servirá luego para un retrato. Las notas lo que muestran es el absoluto asombro de Van Dyck ante una señora de pues, una edad ciertamente avanzada que tiene la memoria y el cerebro rapidísimos, cortesísima, y aunque por la vejez le falta la vista, tuvo con todo ello el gusto de pegar la nariz, pegar los cuadros ante ella con gran esfuerzo, poniendo la nariz sobre el cuadro, porque básicamente ya no le quedaba casi vista. Siguen hablando, ella le va diciendo cómo tiene que hacer los buenos retratos, él le dice que ella le va a hacer un retrato, entonces ella le dice que tiene que ponerle la luz frontal, porque si le pone una luz vertical se le verán las arrugas. Y entonces, pues, bueno, y el pobre Van Dyck está absolutamente obnubilado con esta señora. Y de hecho, pues, se sabe, este es el retrato que hace después Van Dyck de Anguissola, pues que, vamos, poco antes, un año antes apenas de su muerte. Algunos testimonios sobre su papel en la corte como maestra de la reina, maestra de dibujo y pintura. Se sabe, rápidamente se pone a enseñarle a la reina, que ya traía una cierta afición, un cierto gusto por el tema, y la propia reina, en una carta de marzo de 1561, a su primo, el cardenal de Lorena, le gasta una pequeña broma, le manda un dibujo del que era un autorretrato de sí misma, le dice, le envío la pintura de una dama de este país, no sé si la reconocerá, no sé si la conocerá, un poco como probando sus capacidades para el retrato. El embajador a Catalina de Médicis, la madre de la reina, que le seguía casi minuto a minuto, le dice, pues no, me la he encontrado pasando el tiempo, dibujando un retrato que ha hecho ante mí rápidamente. Es evidente que el embajador no iba a decir que lo hacía mal, pero en todo caso pues ahí son distintos los testimonios que dicen pues que la reina pues que dibuja y que disfruta, le enseña a una de sus damas italianas que el rey le ha dado, ha aprovechado mucho, y de hecho le pide a la reina que le envíe lápices de colores, de los que Jean Clouet, que era el retratista de la corte, elaboraba. Un embajador, Girolamo Negri, habla bien de la reina, etc. Ha comenzado a pintar y dice Sofonisba de Cremona, que es la que le enseña y es muy favorita suya, que retrata del natural con un carboncillo, de manera que se conoce pronto a la persona que ha retratado. Bueno, otra dama francesa que canta las virtudes de la reina y de su maestra. El panorama de la corte es muy amplio y no son solamente la reina y la familia, y hijos o el propio Felipe II. Retrata también a un personaje absolutamente fascinante y no suficientemente conocido como es la princesa Juana de Portugal, la tercera hija de Carlos V y Isabel de Portugal, hermana pequeña de Felipe II. Brevemente saben, casa con el heredero de la corona portuguesa, él muere antes de que nazca su primer hijo, da a luz en Lisboa al príncipe Sebastián, y su padre y su hermano le piden que vuelva a España para ser la regente, mientras Felipe II está en los Países Bajos y en Inglaterra. Es regente desde Valladolid, funda las Descalzas Reales, etc. Es un personaje con una vida muy involucrada en la política, en la cultura, en la religión de su época, fue jesuita y sabemos que tuvo también una relación muy estrecha con Sofonisba. Dos retratos. El de la derecha está en Boston, en el Isabella Stewart Gardner Museum, en el cual conecta bastante con otras imágenes con otros retratos que habían hecho los mejores retratistas de la época para la princesa. Se especula con el hecho de tener esa niña a la mano derecha, se especula que es una alegoría precisamente de la vida monástica. Bueno, la vida monástica en la que no es la que llevaba, porque tampoco es exacto decir que era una monja, era una religiosa, y se ha dicho muchas veces y no es correcto, pero en fin, estaba desde luego muy vinculada con todo el mundo religioso. La niña sería un símbolo de la vida religiosa, con las 3 rosas en la mano como símbolo de los 3 votos. Si fuera así o no, lo cierto es que el retrato de la niña, quizás el de ella está lamentablemente un poco deteriorado y no se conserva bien, pero el retrato de la niña es una maravilla de naturalismo y de cercanía. El cuadro de la izquierda es un cuadro que ha aflorado hace poco, interesantísimo, se subastó en Viena hace apenas un año, consiguió un precio exageradamente alto para lo que venían siendo precios de Anguissola hasta ahora.
No hay documentación al respecto, pero por estilo y por el personaje, y porque conecta muy bien con un retrato en el cual sí que hay bastante unanimidad, que es el de la derecha, pues es un retrato que estaba en una colección aristocrática, fue, insisto, subastado hace un año, y por estilo, por esa combinación entre majestad, pero también la técnica del pelo, pensamos bastante gente que se le puede atribuir a Sofonisba de manera clara. Y sería el origen, hay varios cuadros en las descalzas reales, bastante peores en calidad, pero que son copias literales de este cuadro, que en cierta forma muy recientemente ha venido a conocerse como original de toda una manera de retratar a la reina. Se sabe que Juana de Austria, Juana de Portugal, prácticamente en cuanto ha llegado a Roma el retrato de la reina, ya le está pidiendo a Sofonisba que ahora le haga a ella un retrato, que ella también quiere enviarle un retrato al Papa, cosa que hace. En fin, hay desde luego una enorme cercanía. Y son retratos también interesantes en cuanto que muestran un tema que, bueno, recurrente en su trabajo, como es lo que se ha dado en llamar la personalización de la imagen femenina. Si se fijan, bueno, lo que lleva colgando, en el caso de la derecha, es un camafeo, una piedra, una gema dura, con un retrato en perfil de Carlos V, su padre. En este caso de la derecha es más bien quizás una medalla más que una gema, pero bueno, tampoco se puede ver con mucho detalle. Y bueno, lo que en aquel caso es, por así decirlo, es un complemento que está entre su ropa y que evidentemente tiene un contenido, en este caso ya la pose de llevar la mano a él ya en cierta forma nos está dirigiendo la mirada hacia ello. Retoma la cuestión en otro retrato suyo, ahora veremos cuál es la discusión, de la reina Isabel de Valois. Este está aquí en el Prado, está expuesto ahora mismo, es el de la derecha, Isabel de Valois. No hay unanimidad. Por cuestiones estilísticas podría ser de Sánchez Coello, podría ser de Anguissola, no es determinante. A mí personalmente, me lleva a pensar que sea de ella ese detalle de la mano derecha con un retrato en miniatura, un retratico, o como se llamaba en aquella época, un naipe, con un retrato de Felipe II. Por otra parte, el retrato no se conoce la fecha con exactitud, pero lo cierto es que de los distintos pintores que habían trabajado en la corte, en ese momento la única que antes había utilizado una composición así era la propia Anguissola. El de la izquierda es un retrato de Giulio Clovio, el famoso miniaturista croata que estaba trabajando para los Farnese en Roma y que era la celebridad en el arte de la miniatura. Hubo contacto entre él y Anguissola cuando ella todavía estaba en Italia y lo cierto es que ella le hace un retrato en el cual le muestra, es un miniaturista, acaba de terminar un retrato en miniatura, en este caso de Lavinia Teerlinck, otra artista muy interesante, y él está mirando al espectador y a la vez también está de alguna manera también haciendo visible el naipe. Aunque solo fuera por ese detalle, pienso que la autoría más probable para el retrato de la derecha es de la propia Anguissola. Lo cierto es que el tema tiene éxito y se retoma en imágenes de la siguiente generación. La infanta Isabel Clara Eugenia, la hija mayor de Isabel de Valois y Felipe II, como saben, es retratada en bastantes ocasiones retomando esa pose de su madre. El retrato de la derecha, Isabel Clara Eugenia con la enana Margarita Ruiz, de manera muy nítida. El centro de la composición es un camafeo, en este caso de su padre, de Felipe II. Es curioso que la enana también en sus manos lleva un pequeño retrato en miniatura irreconocible. El de la izquierda es un retrato probablemente de Bartolomé González, inmediatamente antes de que parta a los Países Bajos, donde fue virreina, junto con el archiduque Alberto, y en el cual, pues una vez más, y es una temática constante, en muchos de esos retratos, de cierta forma, se retoma ese tema del naipe. Ya María Cuche y después distintos investigadores han querido vincular estos retratos como un símbolo, este retrato dentro del retrato como un símbolo de la cercanía de estas mujeres hacia la figura real, sea el emperador Carlos V, sea Felipe II, e incluso como una alusión a responsabilidades políticas. Juana de Austria había sido regente. Isabel de Valois, se especula que el retrato que hemos visto hace un momento podría coincidir con, en 1565 se producen lo que se llaman las vistas de Bayona, una entrevista entre Catalina de Médicis
y ella quería entrevistarse con Felipe II. Felipe II se niega a ir a la frontera y envía a Isabel de Valois, que se reencuentra con su madre, y en ese encuentro se sabe que la reina se puso, siendo francesa, siendo reina de España, se puso totalmente del lado de su marido y que hizo una defensa de los intereses españoles. Se especula con que el retrato, en cierta forma, se habría hecho con esa ocasión, con ese simbolismo. Lamentablemente, no se puede demostrar, no podemos saber de qué momento exactamente es el cuadro, con lo cual la conexión de las responsabilidades políticas ni se puede afirmar ni se puede negar. Y en el caso de Isabel Clara Eugenia, estuvo con su padre hasta su muerte, se sabe que le ayudó en las tareas de gobierno de manera cotidiana, pero siempre de una manera informal. ¿En qué medida podía estar de esta manera defendiendo su posición en la corte? Se puede arguir, se puede explicar, pero tampoco, una vez más, nos quedamos, como tantas veces, sin tener una certeza. Pasamos, bueno, ya he explicado que hay algunos de sus retratos que son controvertidos, que son de autoría discutida. Dos de ellos son los que nos van a ocupar un momento. El de la izquierda es un retrato de Catalina Micaela, la segunda hija de Felipe II, Isabel de Valois. Este está aquí en el museo, está aquí expuesto. Una vez más, no hay certeza entre los especialistas acerca de quién pueda ser. Hay distintas opiniones. Podría ser perfectamente de Sánchez Coello, podría ser perfectamente de Anguissola. María Cuixé lo entiende, es un retrato en el cual ella, primero, ya tiene una cierta edad, probablemente se interpreta como, ha habido quien ha querido interpretarlo como un retrato que Anguissola pinta ya en Italia, cuando está viviendo en Génova, y la infanta pasa cerca de Génova, de camino hacia su matrimonio en Turín. Anguissola se habría desplazado hasta allí para retratarle. Las joyas que lleva, las puntas, tienen forma de S, como una alusión dinástica a Saboya, a su nueva tierra. Bien, creo que el debate seguirá por mucho tiempo porque es difícil de saber. El retrato de la derecha es conocidísimo, es la dama del Armiño, que durante mucho tiempo se ha atribuido y se sigue atribuyendo al Greco. Está en Glasgow, Pollock House, donde lo legaron los herederos de un ilustre hispanista, Stirling Maxwell. La atribución al Greco desde el principio fue muy discutida porque, en fin, estilísticamente no concuerda mucho con los retratos más habituales del Greco. También se sabe de la versatilidad del Greco, se sabe de su capacidad para adaptarse a distintas circunstancias. Los defensores de la autoría del Greco dicen que podía ser de sus primeros años en España, Toledo, 1577-1580. El problema es que toda otra corriente de investigadores, empezando por el análisis de la indumentaria, ese copete que lleva en el pelo, ese pelo apuntado con unas joyas encima, es muy claramente adscribible a los años 90, a la década de 1590. Y en ese momento el Greco, vamos, no encaja para nada, y sí que no encaja para nada con el estilo del Greco en ese momento. La investigación está queriendo verlo como un retrato de la misma infanta, Catalina Micaela, y ha habido quien ha hecho fotomontajes comparando el rostro de la izquierda y poniéndolo en la imagen de la derecha, y he de decir que a mí personalmente me convence, aunque es un tema bien controvertido dentro de la investigación. Sería un retrato íntimo de la infanta, en ese momento ya en Saboya, en Turín, y un retrato íntimo, pues eso, ¿no? con ese ropaje, con esa toca de mujer casada y con un dominio de la técnica. Hay que decir que eso no es armiño, por otra parte, el forro del abrigo que lleva no es armiño, sino lince cerval, pero en cualquier caso estamos ante una imagen de una calidad extraordinaria y, una vez más, de una cercanía. Hay quien dice es imposible que sea la infanta, porque jamás una infanta se dejaría retratar con esa cercanía. Bueno, Anguissola le había visto crecer, había sido su aya, había sido maestra de su madre, probablemente había sido maestra de ella misma. La mano no está demasiado bien hecha y es un rasgo recurrente en Anguissola que las manos no las termina de hacer bien. En fin, es un tema extraordinariamente debatido y en el que creo que el debate va a seguir también durante bastante tiempo. Pasamos, casi por terminar, a otro género que cultivó. No voy a decir casi nada sobre ella como miniaturista, pero es muy interesante. Se sabe que aprendió de Giulio Clovio, nada menos, y tiene una obra de retratos en miniatura escasa, pero conocida, documentada y bien interesante. Esto lo pongo no como ejemplo de sus obras de miniatura, que lo es, esta pieza no llega a 10 centímetros, está en Boston, en el Fine Arts. Es un autorretrato de sí misma en sus años de Cremona. Y es interesante la manera de retratarse, esa especie de disco que lleva adelante esa medalla. La inscripción del
borde dice Sofonisba Anguissola, Virgo, virgen o joven, mujer soltera también, de Cremona, se ha autorretratado con la ayuda de un espejo. La inscripción del centro de esas letras entrelazadas es un anagrama y se ha interpretado de distintas maneras. La primera interpretación fue que es una alusión a su padre, Amílcare. Todas las letras de Amílcare están ahí. Pero hay algunas otras, con lo cual ya es un momento concreto en el que es una de las cosas típicas de la emblemática, hacer anagramas sintetizando frases enteras en unas pocas letras. Y ahora hay toda una serie de esfuerzos por saber qué exactamente qué podía estar diciendo. Se entiende normalmente que está diciendo algo acerca de su familia y de su condición. Esta es una de las piezas de las que decía antes cuando hablaba de su padre como manager, como es una de esas piezas que se hace circular por Italia en cierta forma como esfuerzo publicitario y que es bien interesante, bueno, aparte, por supuesto, la técnica y la capacidad de una pieza tan pequeña, pues mostrarse de una manera tan extraordinariamente bella. Esa imagen también de una joven comedida, que no hace alarde de riqueza, porque también es cierto que la familia no era rica en ese momento, y que hace alarde de cultura, porque esa imagen es un referente muy claro acerca de la emblemática y de una serie de cosas de carácter muy culto que están sucediendo en ese momento en su entorno. Otros autorretratos un poco posteriores, se piensa que el retrato de la izquierda lo hace ya cuando está a punto de venir a España, ya ha empezado a mejorar su condición económica, se retrata a sí misma con una saya veneciana extraordinariamente rica, con una piel de Marta entre las manos, un cimbelino que se llama, y una vez más extraordinariamente bella y elegante. Pero también poco antes, el de la derecha, es un autorretrato absolutamente fantástico en Viena, en el cual se muestra a sí misma una vez más como la joven culta, comedida, que por otro lado es capaz de mirar al espectador de una manera absolutamente directa. El manierismo sabemos que es muy cercano a todo el mundo del autorretrato, al mundo de los espejos, ¿no? Pero incluso dentro del manierismo encontramos pocas imágenes de esa conexión tan directa como podemos ver en los autorretratos de Anguissola. Hemos comentado brevemente ya antes esta pintura. Simplemente quería volver al dato metaartístico, al dato de arte que habla acerca del arte. En este caso, claro, se autorretrata, pero no leyendo, sino se autorretrata pintando una obra religiosa, en lo que podemos entender que es una defensa de su papel como sí misma. Es decir, en este momento un artista, como ya he explicado antes, el prestigio como ya le llega a un pintor por la gran pintura histórica, por la gran pintura mitológica, por la gran pintura religiosa. Son géneros en los que Sofonisba Anguissola nunca trabajó porque carecía de la formación, por cuestiones de decoro y de lo que se entendía que una mujer podía hacer o no podía hacer, y cosa que duró, como saben, hasta fechas no muy lejanas, pues una mujer artista no podía formarse en cuestiones como el desnudo, como la anatomía. En ese sentido, involucrarse en composiciones grandes le habría resultado muy difícil. Por lo tanto, lo que hace es lo que entonces se entendía que era adecuado para mujeres: retratos y obras devocionales pequeñas. Ahora veremos otro ejemplo, pero se retrata a sí misma haciendo pintura religiosa, como diciendo, bueno, es que puedo hacerlo, es que soy capaz. En muchos casos, la pintura religiosa que hace es copia de otros pintores cercanos a ella, pero en otros casos no. Con lo cual, y en este caso es una composición que, aunque no es que sea una extraordinaria composición, pero en fin, es cosa de ella. Parecido a cosas de, pero es cosa de ella. Y una vez más, esa mirada, esos ojos tan típicos de su obra que se dirigen a nosotros y que nos interpelan. Esta obra, de la que lamento no mostrar una mejor imagen, es la que, por otra parte, para mí representa la cumbre de su reflexión acerca de la pintura. Es un autorretrato, está en Siena, en la Pinacoteca Nazionale, es un autorretrato de sí misma y de su maestro Bernardino Campi. Claro, aquí hay muchas capas. Está retratando a su maestro, lo cual es un homenaje, sabemos que mantuvo una relación con él, pero su maestro la está retratando a ella. En un momento, esto es probablemente antes de que ella venga a España, vamos, probablemente no, seguramente, pero claro, ella ya es muy conocida. Y ya es curioso que ponga es muy típico, y hay muchas imágenes de hombres dibujando a mujeres. Piensen en Durero, en el Tratado, y hay toda una tradición renacentista de entender que el hecho de que un hombre pinta a una mujer en sí mismo es una alegoría de dos cosas. Es una alegoría de la pintura o del arte,
y es una alegoría de la belleza femenina, ¿no? De que se entiende que de la belleza artística y la belleza física, ¿no? A veces en desnudo, a veces vestida, etc. Claro, se representa a sí misma siendo pintada por su maestro. Ahí hay muchos niveles de interpretación y hay un homenaje de ella hacia él, pero también hay un reclamar su posición. Y luego, pues evidentemente, es el autorretrato. Es muy parecido el hecho de estar usando el tiento y de estar pintando, estar mirando al espectador. Tiene también muchos paralelismos con la obra anterior. Es una obra que ha cambiado la restauración. Inicialmente ella estaba vestida de luto, estaba vestida de negro. En restauraciones que se hicieron hace unos 10 años salió que la prenda era roja. Y luego también, aquí no se ve muy bien, pero en fin, la manga del brazo izquierdo, si la ven, está un poco extraña, porque de hecho se ve que hubo un pentimento. Se ve que primero ella pintó la no apoyada en el reposabrazos del sillón, sino que estaba levantada, pero luego cambió de opinión. De hecho, hay imágenes en las que se ve un momento intermedio de la restauración en la cual se ve la mano hacia arriba y la mano de abajo no está, pero se ve la manga, lo cual crea un poco como decir, bueno, tiene dos brazos en el mismo lado. Vamos, se ve que por lo que se ve que en Siena están todavía en proceso, pero en fin, parece que esta por el momento es una imagen definitiva de lo que ha pasado con su obra, ¿no? Y es muy típico también de ella lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que en un principio se pintó a sí misma vestida de rojo y más adelante, por motivos que desconocemos, se enlutó, un poco como lo mismo que había pasado con Felipe II. En cualquier caso, insisto, lo fundamental de ese retrato es y insisto, una mujer joven, una mujer que ha empezado a ver mundo en Italia, pero que ya tiene un discurso teórico acerca del retrato absolutamente llamativo. Hay tres retratos suyos, autorretratos, tocando la spinetta, el virginal, un instrumento de teclado. Conecta con toda una tradición de imágenes que representan a mujeres, no necesariamente aristocráticas, pero a veces sí, y en cualquier caso mujeres cultas, mujeres cultivadas, que muestran su capacidad de tocar un instrumento musical. Se le han buscado bastantes simbolismos al hecho de tocar ese instrumento y no otro, no vamos a entrar porque nos llevaría muy lejos. Reaparece un tema típico de su obra, ese rostro tan peculiar de una mujer anciana a la izquierda que aparece de manera casi, bueno, la foto es oscura, en otras fotos se ve mejor, pero casi de manera espectral aparece. El de la izquierda está en Althorp, es de la colección del Duque Spencer, el de la derecha está en Nápoles, en Capodimonte. Esa imagen tan extraña de una mujer anciana vestida de manera humilde, en lo que entendemos que debía de ser una sirviente, y que aparece junto a ella. Y aquí quería conectar simplemente hacia lo que ya es el último tema que quería tocar. El tema de esta conferencia se llama una mirada femenina en la corte, ¿no? ¿Podríamos hablar acerca de Sofonisba como una mirada femenina? El de la izquierda es un retrato que está en La Brera, en Milán. Se ha especulado si no es ella misma, a lo mejor podría estar retratando a alguna de sus hermanas pequeñas. Hay debate al particular. En principio se piensa que puede ser ella misma. La de la derecha es Elena, la segunda, y se interpreta que es un retrato de despedida cuando ella va al convento, antes ella le retrata. El tema de la familia. Se ha escrito, y lo suscribo por completo, que en cierta forma el hecho de la pintura y el hecho de pintar retratos para Sofonisba en muchos aspectos es una gran metáfora o es una gran reflexión acerca de la familia. Pensemos por un momento, ¿qué es lo primero que pinta? Pinta a su familia, se pinta a sí misma y pinta a su familia. Ahí hay condicionantes prácticos. No habría estado bien visto que una mujer joven y aristocrática fuese por ahí retratando a la gente, y se sabe que las costumbres sociales en ese sentido eran muy en casa, ¿no? Y sobre todo para una mujer soltera. Entonces, con esos condicionantes, ¿a quién va a retratar? A su familia. Es la solución más fácil. Pero no es solamente eso, es que, claro, luego viene a España y se inserta en lo que al fin y al cabo para nosotros es una monarquía, pero una monarquía en el nivel más básico, es una familia, es una dinastía. Ella está con la reina, está en la casa ella forma parte de la casa de la reina, entendida casa de la reina no en el sentido físico, sino en el sentido de grupo humano colectivo. Como decía antes, cuando se quiere casar, quien le ha de autorizar no es su padre, es el rey. Y el propio término familia, como saben, en el sentido latino original no es la familia nuclear, sino la familia extensa, que incluye también el personal de servicio, dentro del cual las damas se contaban. Puede decirse, y vamos, es lo que creo, que toda la pintura, o al menos la pintura de retrato de Sofonisba, es una gran reflexión acerca de la familia. Esta es otra de sus obras
y con ella termino, también extraordinariamente conocida, la partida de ajedrez. Son 3 hermanas suyas, jugando, bueno, 2 de ellas jugando al ajedrez y una más pequeña mirando la partida, y una vez más esa misteriosa sirvienta que aparece por detrás. Evidentemente, el mundo de una mujer y también el mundo de una mujer aristocrática en esta época está fuertemente marcado por el hecho de la familia, ¿no? Por el hecho de con quién te vas a casar, con quién vas a emparentar. Pero yo creo que es que para ella también el propio hecho de pintar es algo que ella aprende porque su padre le envía. No lo aprende en su casa, lo aprende en el taller del pintor, pero ella pinta, se sabe que ella enseña a pintar a sus hermanas, enseña a pintar a la reina, muy probablemente enseña a pintar a las infantas. Hay todo un mundo en el cual están muy unidos, la cercanía afectiva, bueno, no lo he explicado, pero está perfectamente documentada la gran cercanía que tenían la reina, las infantas, por ella, ¿no? Más que con otras damas. Se podría ver todo esto, insisto, como una reflexión acerca de la familia. Y encaja para lo que sabemos acerca de la vida de una mujer y de una mujer aristocrática en esta época, en el cual el hecho de ser tú mismo de nacimiento, el hecho de pertenecer, en su caso, a la familia Anguissola, el hecho de emparentar con los Moncada más tarde, el hecho de ser dama, nos está hablando de un mundo en el cual el hecho familiar tiene una preponderancia enorme. Y es dentro de ese entorno en el cual ella desarrolla ese arte y sus capacidades. Evidentemente no vamos a decir que era lo único que podría haber hecho, y desde luego no. Sabemos que hace pintura religiosa, hace retratos de gente con la que no tiene esa relación de ninguna manera, pero creo que en su pintura, y espero que las imágenes que hemos mostrado, algunas de ellas lo muestren, hay una mirada muy particular acerca del mundo de la familia, acerca del mundo femenino, en el cual sigue habiendo una figura patriarcal clara, pero hay todo un mundo de figuras femeninas que fluyen alrededor y que, claro, de ahí podemos dar el salto a interpretarlo como una manera de reclamar la presencia, la agencia, el prestigio, la capacidad de las mujeres como creadoras o simplemente como personas que dentro del mundo de la familia tienen también una responsabilidad en el hecho de criar a las nuevas generaciones, a los jóvenes. No me querría aventurar ni por un lado ni en las causas ni en el posible simbolismo, pero creo que viendo esas obras es difícil no llegar a la conclusión de que para ella el mundo de la familia, y entonces entendía que era un mundo particularmente femenino, un mundo privado, es un elemento fundamental en su obra. Es uno de muchos aspectos, creo, que tiene su obra, una de las muchas facetas, hemos tocado solamente algunas, y espero que haya sido de su interés y les anime a conocer las obras que tenemos aquí en el propio museo y otras muchas. Muchísimas gracias.